La paz de Cristo a todos. Que Dios lo bendiga grandemente. Que Dios lo siga protegiendo con su manto. Amén. A cada uno de sus hijos y sus hijas que le sirven a Él. Le doy gracias al Señor, aleluya, por la oportunidad de traer la palabra para continuar el estudio de la semana pasada. Dios es bueno, amados hermanos. Amén. Dios es bueno. Amén. Podemos decir, aleluya, donde quiera que estemos, a que todo nos falle en este mundo. Dios es bueno. Amén. Aunque, aleluya, ya no haya ninguna solución. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Tenemos que decir cada día, aleluya. ¿Por qué no nos proponemos cada día cuando nos levantemos, aleluya, antes de orar, antes de hacer cualquier cosa, que cuando abremos los ojos, decir Dios es bueno? Amén. Decirle Jesús, tú eres bueno. Amén. Tú has sido bueno. ¿Cuántos reconocen que Jesús ha sido bueno con ustedes, amados hermanos? Dios ha sido bueno conmigo. Aleluya. En los tiempos difíciles, ahí está Dios. En los tiempos de alegría, ahí está Dios. Amén. Lo importante, aleluya, no es los tiempos, lo importante es que Dios siempre está con nosotros. Amén. Y le damos gracias al Señor Jesús por su misericordia, aleluya, y por permitirnos congregarnos este día por medio de Zoom para estudiar su palabra. Amén. Antes de empezar, dos breves anuncios, aleluya. El primero es que los slides del estudio de Daniel 2 y 7, ya voy a tener un poquito de tiempo para poderlo en la forma para podérselo mandar a los que me enviaron su correo electrónico, a los que lo quieran. Si alguien, aleluya, lo quiere, puede enviármelo. Puede enviarme su correo electrónico. Aleluya, yo puse el mío aquí en el chat. Aleluya, si alguien no puede ver el chat, aleluya, solo me dice después y yo se lo puedo mandar. Amén. Después, hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar este estudio, pero siento de parte del Señor, aleluya, el martes que viene, si Dios nos da la oportunidad, empezar un estudio, aleluya, de varias semanas para hablar de los espiritual, lo que se mueve en los aires espirituales, aleluya, saber, aleluya, cómo el enemigo opera, entender todos estos espíritus antiguos, amén. Y la razón por qué lo anuncio es porque para que oren por mí, para que Dios me ayude, amén, y para que el Señor me proteja, porque el enemigo no le gusta que le invadan su territorio. La palabra del Señor dice que Él enmascara como un ángel de luz. Él no quiere que las personas, especialmente los siervos de Dios, sepan cómo Él opera, cómo las máquinas de Él y los métodos. Amén. Pero tuve un sueño y siento que es algo del Señor. Aleluya. Yo no soy un experto, pero solo le pido al Señor que nos dé la habilidad para poderlo estudiar, y ayúdenme a orar para que el Señor nos ayude y también para que el Señor, aleluya, me proteja. Amén. Como le ha dicho, aleluya, a veces hasta cuando la persona ayuna, sería bueno que otra persona esté orando por ellos, porque se revelan espíritus. Amén. Y a veces las personas piensan que porque están ayunando, están súper espiritual y no saben que esos son los tiempos muchas veces donde viene mucho espíritu maligno. Pero tenemos que aprender todas estas cosas. Amén. Porque en el ejército estudiábamos nuestros enemigos y no lo poníamos por menos, porque es un gran peligro cuando menosprecia, aleluya, tus enemigos. Digo menospreciar en la manera que pensamos que estamos sobre ellos y tenemos la victoria automáticamente. Eso es un lugar muy peligroso. Amén. Y vemos lo que, yo no veo mucho deporte, pero sé esto del deporte, que los equipos profesionales, para los que ven mucho deporte, saben que uno de los trabajos que los coach
amén, y los atletas pasan mucho tiempo son viendo videos del otro equipo para prepararse para el juego, para saber cómo combatir contra el otro equipo, para saber cuáles son las maneras que el otro equipo ataca, amén, para ellos poder defender, amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la ayuda, y no solo por medio de tus estudios, pero que el Señor en estos tiempos desenmasque a el enemigo delante de nosotros en la manera que el Señor nos revele, aleluya, toda su manera de actuar para que la iglesia esté armada con la armadura de Dios y con el conocimiento para poder enfrentarse al enemigo. Amén. Le damos gracias a Dios. Voy a compartir mi pantalla. Praise God. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quisiera empezar hoy, amén, porque es un tema muy importante, pero amén, tenemos que terminar este estudio que empezamos y con la ayuda de Dios. Praise God, aleluya. Con la ayuda de Dios, amén, vamos a poder hacerlo al tiempo de Dios. Amén. So, habíamos leído la semana pasada, leímos en Génesis, leímos en, aleluya, leímos en Éxodos y también leímos, amén, solo para que lo vean, por si alguien no estaba aquí, leímos en Génesis 15, 13 y en Hechos 16 que la descendencia de Abraham iba a ser afligida por 400 años. Esto incluía maltrato, incluía la esclavitud. Y después vimos en Éxodo capítulo 12, versos 40 al 41, amén, que los israelitas habitaron en Egipto por 430 años. Y en el estudio vimos, aleluya, que esto ha creado una confusión en muchas personas. Como le había dicho, solo un pequeño repaso para los que no estaban o los que no se acuerdan. Que muchas personas dicen, oh, es una contradicción en la Biblia. Otras personas dicen, oh, no son 430 años. Otras personas dicen que son 400 años. Amén. Y es una manera incorrecta porque se refieren a estos dos eventos como un evento, pero no es así. Amén. Y no voy a volver para atrás para ver todo lo que explicamos sobre esto. Pero al final de la semana pasada concluimos que los 430 años se refieren al viaje del pueblo de Israel desde que Abraham recibió la promesa al éxodo de Egipto. Desde el año que Abraham recibió la promesa hasta el año del éxodo, fueron 430 años que pasaron. Amén. También los 400 años no se refieren a la esclavitud, pero se refieren a un periodo de persecución contra la descendencia de Abraham. Este periodo de 400 años incluye esclavitud, pero no se refiere el tiempo entero de 400 años a un tiempo de esclavitud, sino de persecución. Y vimos varios versos, vimos en Gálatas que aclara que la ley vino 430 años después de la promesa. Ya eso no da a entender claramente que fueron 430 años desde el tiempo que Abraham recibió la promesa hasta que el pueblo de Israel recibió la ley. Y la ley, el pueblo de Israel la recibe en el desierto, en el libro del Éxodo, empezando por el capítulo 19, y nos enseña, aleluya, que ese periodo fue 430 años.
Amén. Y vimos mucha evidencia, pero en esta semana vamos a ver tiempos por tiempos, desde que la promesa fue dada al pueblo de Israel hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto, que es el Éxodo, y viene a convertirse en un pueblo ahora que tiene ley de Dios, que tiene un orden, que tiene un ejército. Y vamos a ver esto por medio de la palabra. Amén. Si pueden ver, voy a tratar de explicar para lo que, si el teléfono tiene una pantalla muy pequeña y no puede ver muy bien, o si no puede mirar su teléfono, o si ha llamado, amén, voy a tratar de explicar un poco lo que estoy poniendo en la pantalla. Amén. Ahora mismo vamos a empezar con una serie de eventos. Tengo una table, como una tablet, no sé cómo se dice en español, perdón, pero esa table es donde podemos poner la información, y la primera línea nos enseña el año, amén, desde la promesa. Después la segunda línea nos va a enseñar el evento, y después la tercera columna, no línea, columna, tiene un verso bíblico que nos va a ayudar a entender. Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. Dios lo llama, aleluya, a los 70 años, pero después de 5 años Abraham recibe esta promesa. Y si vamos, a los 75 años el Señor lo llama y Abraham recibe la promesa. Y si vemos a Génesis capítulo 12, verso 1 y 4, lo tengo en la pantalla, pero si alguien no lo puede ver y lo quiere buscar, Génesis 12, 1 y 4. Voy a tomarme un poquito de tiempo porque yo creo que en el pasado he asumido que todo el mundo puede ver la pantalla y voy muy rápido. Voy a tomar un poquito de tiempo para que los que lo quieran buscar puedan seguir. Amén. Pero Génesis 12, 1, 4 es cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Amén. Aquí vemos en Génesis capítulo 12, verso 1 al 4, vemos que el Señor llama a Abraham y le dice a Abraham que partiera de su tierra. Amén. Que partiera de su tierra. Y el Señor le da una promesa, amén, que por medio de él, no solo iba a bendecir a él y le iba a dar una generación grande, pero por medio de él iba a bendecir a todas familias en la tierra. Amén. Y aquí es cuando Abraham recibe la promesa a los 75 años, y lo vemos en Génesis 12, del 1 al 4. Ahora, si marcamos en la primera columna, en la primera línea, en la primera columna ponemos el año 0. Este es el año 0. Lo pueden ver, estoy moviendo la flechita. Este es el año 0. Este es cuando Abraham recibe la promesa. No ha pasado ningún tiempo desde que Abraham recibe esta promesa. Amén. Ahora,
cuando nace Ismael, si sabemos que el Señor le dio una promesa a Abraham, ahí mismo en Génesis 12, y que el Señor iba a bendecir por medio de él. Amén. Y él iba a tener una gran generación. Pero Sara se desesperó un poco porque ella era estéril y ella pensaba que no iba a poder dar a luz a un niño. Y por eso ella tomó a su sierva Hagar, y se la dio a Abraham para que tuvieran un niño. Eso era legal en ese tiempo. Tengo que hacerle este disclaimer para que las personas sepan. En este tiempo eso no es legal. El hombre es para una mujer y una mujer para un hombre. Pero en este tiempo sabemos que Jacob tuvo 2 esposas y 2 de las siervas de ellas fueron dadas a él para tener niños. Amén. Pero ella era estéril y no podía tener niños, o ella le da a Hagar a Agar, perdón. Y si vamos a Génesis, capítulo 16, del verso 15 al 16. Génesis 16, 15 al 16. Vamos a ver, dice, y Agar dio a luz a un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ismael viene a convertirse en el padre de la mayoría de los países del Medio Oriente, de la religión musulmana. Aleluya, muchos de ellos vienen de Ismael. Pero el niño de la promesa no era Ismael, sino que era Isaac. Y ahí nos dice que Abraham tenía 86 años. Amén. Si Abraham tenía 86 años, esa es la manera. Esto es no solo para que comprobamos que esto es verdad, pero este estudio es para que todos también aprendamos a analizar la palabra. Cuando tenemos que investigar algo en la palabra nos da suficiente clave para poder llegar a las respuestas que Dios tiene para nosotros, y Dios también nos ayuda a poder encontrarla. Si Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa, y cuando tiene a Ismael tiene 86 años, amén, sabemos entonces que han pasado 11 años desde que Abraham recibió la promesa. En esta, aleluya, trayectoria del tiempo, hemos ido de 0 a 11 años y estamos en camino hacia el Éxodo. Y cuando el pueblo de Israel termina, aleluya, su viaje por Egipto. Si vemos a Génesis capítulo 21, verso 5. Por eso no preparé todos los versículos. Así me esfuerza que vaya al paso para que las personas lo puedan buscar también. Génesis capítulo 21, verso 5. Nos dice: Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Amén. Abraham tiene 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aquí vemos en la primera columna que ahora estamos 25 años después de la promesa. Vemos que Abraham tenía 100 años, si él recibió la promesa a los 75. Vemos que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, pero importante para nuestro estudio, cuando habían pasado 25 años después que él recibió la promesa. Amén. Ahora viene un punto que es muy importante. Ahora viene el comienzo de los 400 años.
Por eso que son 400 años de maltrato, pero 430 del viaje. Porque el viaje empieza desde que el Señor saca a Abraham de su tierra y le da la promesa, empieza el viaje. Pero hasta ahora la descendencia de Abraham no había sido maltratada o oprimida, amén, o perseguida, amén. Pero si vamos a Génesis 21, del 8 al 9, Génesis 21, del 8 al 9, vamos a ver lo que pasa aquí. Dice, y creció el niño y fue destetado. Amén. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Amén. So vamos a ver varios casos que pasan aquí, ocasiones. Amén. So la primera palabra que tenemos que prestar atención es la palabra destetado. Amén. Destetado. Es una palabra muy importante. ¿Y qué hizo Abraham cuando su hijo fue destetado? Hizo un banquete y celebró en aquel día. Eso es un evento que para los judíos es muy importante. Para los israelitas en la antigüedad era muy importante. Samuel fue destetado y podemos ver eso en Samuel capítulo 1, verso 4. Pueden ver en Samuel 1, 4. No tenemos que ir allá ahora, pero ahí puede ver que él no fue llevado al templo hasta que no fue destetado. Es un evento donde el niño pasaba a ser ya un niño con conocimiento. Cuando el niño no dependía solo del seno de la madre o de comida, ayuda de la madre para poder comer, era ya un paso. Y si vamos a la historia, cuando un niño era destetado para los israelitas, era entre los 2, 3 años a los 5 años, porque sabemos que no todos los niños son iguales. Amén. Pero aquí Isaac fue destetado. Hay mucha evidencia cuando él tuvo 5 años. Amén. Cuando él tuvo 5 años. Y en este tiempo, Abraham hace una gran banquete para celebrar. Imagínate hasta cuando un niño pasa de joven a adulto. Celebramos, ¿verdad? Que ahora es un hombre o una mujer. Amén. Pero en la antigüedad se celebraban estos tiempos aún cuando eran más niños. Y este era un tiempo bien sagrado para Abraham y para su familia, porque su niño pasaba de un bebé a ya un niño más adulto que podía pensar por él mismo. Ahora la palabra del Señor nos dice que en esta misma fiesta, en este mismo banquete, el hijo de Agar se burló del hijo de Sara, que fue Isaac. Amén. Y a lo mejor algunos de ustedes digan, eso no es persecución. Eso es una gran persecución. Primeramente, en esos tiempos, el evento que ellos estaban celebrando era un evento sagrado. Era un niño varón que había madurado, había pasado a una nueva etapa de su vida. Y a él burlarse, él menospreciándolo, como que ya él no estaba listo para pasar a esa etapa. Como que él no iba a poder hacer lo que Dios había prometido por medio de él. Ese es el primer ejemplo. Número 2, la burla
hoy en día lleva hasta niños y adultos que cometan suicidio. Amén, que se quiten la vida. Mucho bullying no es de golpe, muchos son de burla. Y a veces la burla es más peor, porque a un niño le dan y puede ser que vaya para su casa, llore o se olvide. Pero cuando le hacen una burla, lo hacen sentir ridículo delante de todo el mundo. Eso muchas veces crea algo en su mente mucho más peor, un trauma en su mente. Y a veces no quieren ni volver para las escuelas. La burla es una manera de atribular, es una manera de perseguir a una persona, y hasta el día de hoy todavía tiene mucho peso. Amén. Muchas personas no dejan hasta la iglesia porque siente que alguien se burló de ella. Amén. Muchas personas, aleluya, son víctimas de esto. Amén. No debemos dejar que el enemigo use esas cosas. Amén. Y tenemos que entender, no siempre las personas se están burlando de nosotros. Amén. Pero estoy hablando cuando una persona sí lo hace con intención de hacerlo. Es una persecución y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí empieza la persecución contra el pueblo de Israel. Porque sabemos que por Isaac vino Jacob, y Jacob, su nombre es cambiado a Israel, y de ahí sale el pueblo de Israel. Cuando Isaac es perseguido, empieza la persecución del pueblo de Israel, y empieza el tiempo hasta los 400 años, que es cuando el pueblo sale de Egipto. Amén. Y vemos aquí la diferencia de los dos eventos. Han pasado 30 años después de la promesa, pero es el año cero de la persecución. Eso significa que el viaje de Abraham sucede 30 años antes de que empiece la persecución. Y por eso es que un evento es 400 años y el otro evento es 430 años. Amén. Ahora vamos a seguir. Nació Jacob a Isaac cuando Isaac tenía 60 años. Amén. Y no sé si muchos saben esto, pero Abraham todavía estaba vivo cuando nació Jacob. A veces pensamos que ya Abraham estaba muerto porque la palabra no nos habla mucho de Abraham, pero Abraham estaba vivo cuando nació Jacob. Amén. Si vemos en Génesis capítulo 25, verso 26, vemos: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Aquí vemos que Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob. Amén. Si Isaac nació en el año cero, amén. Isaac nació en el año cero y él tenía 60 años cuando nació Jacob. Amén. Aquí vemos, Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, que era el año 25, amén, después de la promesa. Y si Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob, amén, solo tenemos que añadir 60 más 25, sumar 60 más 25, y eso nos enseña que habían pasado 85 años desde que Abraham recibió la promesa hasta que nació Jacob. Amén. Ahora vamos a seguir para que no se nos acabe el tiempo y poder terminar este estudio hoy. Amén. Abraham murió a los 175 años
Cuando Abraham murió a los 175 años, vemos que Abraham tenía 60 años cuando nació Jacob. Él tenía 160 años y Isaac tenía 60 años. Si él murió a los 175 años, hubo pasado 15 años. Amén. Si le sumamos 15 años a los 85, vemos ahora que han pasado 100 años. Amén. Desde que Abraham recibió la promesa y cuando Abraham murió. Y también podemos usar los otros ejemplos que hemos visto. Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. Si él murió a los 175 años, sabemos que cuando él murió hubo 100 años que pasaron desde que él dejó su tierra. Amén. Es algo muy importante porque sabemos entonces que como han pasado 15 años, Isaac tenía 75 años y Jacob tenía 15 años. Y si quiere puede ver en Génesis 25:7 que habla cuando muere Abraham. Vamos a seguir. Yo sé que es mucha matemática y yo sé que si no lo puede ver es un poco difícil, pero tenemos que buscar la evidencia de esto que está en la palabra de Dios. Amén. Ahora tenemos que hacerlo un poquito más matemática. Amén. Vemos, antes de estudiar este tiempo de 176 años después de la promesa, vamos a brincar al tiempo de 215 años. Amén. Después de la promesa, y después vamos a volver a este de 176. Pero vamos a ir al 215. Vamos a darnos cuenta que cuando en Génesis 47:9, vamos a ver que dice: y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Amén. 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Cuando Jacob llega a Egipto, cuando ya José es líder, amén, Jacob tenía 130 años, amén, 130 años. Y vamos a ver cuántos años tenía José cuando Jacob llega a la tierra de Egipto. Amén. Si vamos para atrás y buscamos a Génesis 41:46. Si buscamos a Génesis 41:46, dice, Génesis 41:46, dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén. Vamos a hacerlo un poquito más interactive. Amén. Como yo sé que no lo puedo oír, amén, pero yo le puedo hacer preguntas y ustedes la pueden contestar en su casa, porque esto es un tema muy complicado. Amén. Y si tuviéramos, aleluya, que yo lo pueda oír, pudiéramos hacer preguntas, pudiéramos hacerlo más interactivo. Amén. Pero ya es que no lo podemos hacer de esa manera. Amén.
podemos como quiera, aleluya, participar, aunque nadie nos oiga. Okay? So, cuando José se hace el segundo en el pueblo de Egipto, él tenía 30 años. ¿Cuándo fue José presentado delante del faraón? Fue cuando el faraón tuvo el sueño, nadie podía interpretar el sueño. Unos de los que estaban presos con José se acuerdan que José le había interpretado el sueño. El faraón llama a José delante de él y José viene, le interpreta el sueño, le dice lo que él debe hacer. Vio 7 vacas que estaban desnutridas, 7 vacas que estaban gordas y fuertes. Amén. Y él le dice, por 7 años va a tener plenitud, va a tener en abundancia, pero van a haber 7 años de escasez. Almacena por 7 años y para que en los años de escasez tenga. Y el faraón dice, ¿quién más es capacitado para encargarse de este trabajo que José, que tenía el favor de Dios y que Dios le dio, aleluya, la sabiduría? So, si vamos a Génesis 41, 53, un poquito más para abajo, Génesis 41, 53, vemos que él tenía 30 años y dice, el verso 53, un poquito más para abajo, dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. So, el faraón llama a José, y pueden leer esto en su casa, porque si entramos en esos detalles, se nos va a acabar el tiempo. Pero el faraón llama a José, lo pone como segundo en Egipto. José tiene 30 años, van a haber 7 años de abundancia. So, tenemos 30 años y tenemos, aleluya, tenemos 7 años que pasan. Amén. So, ahora vamos a ver los otros 2 años para darnos de cuenta que cuando Jacob entró a la tierra de Egipto, José tenía 39 años. Amén. José tenía 39 años. So, ahora sí vamos a Génesis 45, el verso 1 al 6. Génesis 45. Amén. Dice, Génesis 45 del verso 1 al 6 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban en lado suyo y clamó, hace salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. So, eso es cuando los hermanos vienen, ellos no conocen a José, amén, y ellos vienen a Egipto a comprar alimento porque ya no había alimento en ningún otro lado. Y ellos no conocen a José y José trata de contenerse, pero llegó un momento que él no podía contenerse porque no había visto a sus hermanos desde los 17 años. Amén. Y a este tiempo José se declara a sus hermanos y seguimos leyendo. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, tenían temor, porque ellos lo vendieron y ellos, aleluya, lo maltrataron. Y ahora vieron que él era, después del faraón, la autoridad de ese sitio. Amén. Entonces dijo José, verso 4, a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano,
el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os tristezcáis. Perdón. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Eso es un estudio, pero siento el Espíritu de Dios y decirte, amén, que Romanos 8:28, todo obra a bien para los que le aman a Dios. Amén. Ellos tenían miedo porque ellos pensaban, ¿verdad?, lo que han sido llamados conforme a su voluntad. Amén. O su propósito. Pero ellos tenían miedo, ellos tenían temor porque ellos le habían hecho mal a José, y José le dice que no teman, que no tengan tristeza. Amén. Porque el Señor lo dejó que pasara con un propósito. Y José fue a Egipto, porque si no hubiera sido por José, amén, toda su familia, la generación de Abraham, seguro hubiera muerto. Pero el Señor manda a José a Egipto con un propósito. Por eso él dice, porque para preservación de vida. Amén. Muchas cosas que a veces son difíciles, muchos tiempos duros que pasamos, muchas cosas que Dios permite, a veces no nos damos cuenta que son para preservación de vida. Y aquí José fue enviado para preservar la vida de la generación de Abraham y para que el propósito de Dios se cumpliera. Por eso cuando los discípulos le preguntan al maestro, ¿qué pecado causó que este hombre naciera ciego? ¿El pecado de él o el pecado de su padre? Y el Señor le dice, ni el pecado de él ni el de su padre, pero esto sucedió para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Y hay cosas que van a pasar, aleluya, a tu vida y a mi vida, que Dios la va a permitir, amén, para que su nombre sea glorificado. Ahora, no estoy hablando la que nos buscamos por nuestra desobediencia o poco de sabiduría. Estoy hablando cosas que no nos buscamos, pero Dios permite. Job no se buscó el ataque de Satanás, pero Dios lo permitió. Hay algunas personas que se buscan, aleluya, problemas. Y la palabra nos dice que ahí no vamos a ser justificados. Los problemas no van a venir porque no los buscamos. Amén. Pero José no se buscó que su hermano lo vendiera, pero Dios lo permitió y el Señor se glorificó. Amén. No sé si le estoy hablando a alguien, pero acuérdense que Dios tiene el control de todo. El Señor, amén, el verso 6 dice, pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Amén. So, ¿qué queremos llegar a entender aquí? José se hizo segundo, aleluya, en Egipto, aleluya, como quien dice el vicepresidente, aleluya, de Egipto, a los 30 años. Pasaron 7 años de abundancia. Amén. Pasaron 7 años de abundancia. Y cuando sus hermanos vinieron a él, eran 2 años de escasez. 30 más 7 más 2 son 39. Y José manda a buscar a su padre. Y cuando su padre Jacob entra a la tierra de Egipto, amén, vienen siendo cuando José tiene, aleluya, cuando José tiene 39 años. Amén. Cuando José tiene 39 años. Ahora, si restamos, aleluya, 130 menos 39,
nos damos de cuenta que eso es 91. So, Jacob tenía 91 años cuando nació José. Amén. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando entró a la tierra de Egipto? Díganlo en su casa, aunque esté solo, no se preocupe. ¿Cuántos años tenía cuando entró a la tierra de Egipto? That's right, 130 años. ¿Cuántos años tenía José? 39 años. Amén. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra nos dice que José se hizo segundo, aleluya, a los 30 años. Pasaron 7 años de abundancia y después 2 años de escasez hasta que vinieron sus hermanos. So José tenía 39 años. Amén. Si Jacob tenía 130 años y José tenía 39 años cuando ellos entraron a Egipto, eso significa que Jacob tenía 91 años cuando nació José. 130 menos 39 son 91. Amén. Y sabemos, aleluya, que cuando Abraham murió, ¿cuántos años tenía Jacob? Amén. Alguien me ayudó aquí porque cometí un error. Jacob tenía 15 años cuando murió Abraham. ¿Cuándo murió Abraham? 100 años después de la promesa. Amén. Abraham murió 100 años después de la promesa. Si Jacob tenía 15 años y cuando nació José, él tenía 91 años, 91 menos 15 vienen siendo, ¿cuánto? 76. Amén. Si sumamos 76, eso significa que José nació 176 años después que Abraham había recibido la promesa y Abraham tenía 76 años que había muerto. Amén. Seguimos. Amén. Sabemos que cuando Jacob entró a la tierra de Egipto, él tenía 130 años. Amén. Cuando Abraham murió, Jacob tenía 15 años. Amén. 130 menos 15 son 115. Si suma 115 más 10, vienen siendo 215 años. Amén. Jacob entra a la tierra de Egipto 215 años después que Abraham recibió la promesa. 1. Amén. ¿Y cuántos años después de que empezó la persecución? Amén. La persecución empezó al año 30. 215 menos 30. Amén. Vienen siendo 185 años. Cuando ellos entran a la tierra de Egipto, la persona piensa que ahí es que ellos se hacen esclavos, pero ya el pueblo de Israel ha sido perseguido, ha pasado trabajo por 185 años. Amén. Seguimos. Si tienen preguntas, aleluya, yo le voy a mandar estos slides también. Sometime esta semana. Aleluya. Pero lo puede poner en el chat o me puede preguntar después. Amén. Ahora vemos aquí que Jacob murió a los 147 años. Si vamos a Génesis 47, 28. Génesis 47, 28. Y si algunos están un poco perdidos, créanme que este es el estudio más difícil de dar porque es mucha matemática. Amén. Pero le voy a dar los slides y si alguien tiene preguntas, aleluya, las pueden hacer o pueden tomar los slides y estudiarlo ustedes mismos en su casa, aleluya, para que vean que todo esto es correcto. Génesis 47, 28 dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años
Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. So ahí nos da dos claves, amén. La primera es que Jacob vivió 147 años, amén, y que él vivió 17 años en la tierra de Egipto. So eso nos enseña que él entró a los 130 años, vivió 17 años, murió a los 147 años, amén, y sabemos que 17 más 215 viene siendo 232 años después de la promesa. Y si le sumamos esos 17 años a la edad de José, José viene a tener 56 años cuando muere Jacob. Amén. Cuando muere Jacob, Israel llama a José y empieza a profetizar y profetiza del Señor Jesús. So, si tú lees, aleluya, cuando Jacob, él profetiza de la tribu de Judá y él profetiza del Señor Jesús. Por eso es que no podemos ignorar lo que dice en el Antiguo Testamento, porque es importante. Amén. Ahora vamos a seguir. José murió a los 110 años. Amén. So, si vamos a Génesis 50:26, Génesis 50:26. Aleluya. A mí me gustan mucho las matemáticas y yo me gozo con todo esto. Amén. Génesis 50:26 dice: y murió José a la edad de 110 años y los embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Sabemos que José muere a la edad de 110 años. Amén. 110 años. Sabemos que cuando murió Jacob, José tenía 56 años. Amén. So, si sumamos 110 menos 56, amén. Quería usar esta calculadora. Amén. So, vamos a usarla ahora. Amén. So, si decimos 110, amén, menos 56, vienen siendo 54. Amén. No sé si está muy pequeño para alguno, pero 110 menos 56 vienen siendo 54. Ahora, si sumamos los 54 al último tiempo que comprobamos, que viene siendo 232 más 232, vienen siendo 286 años. So, José, aleluya, murió 286 años después de la promesa y 256 años después que empezó la opresión al pueblo de el Señor. Ahora, en Éxodos capítulo 1, no voy a ir allá por el tiempo, pero en Éxodos capítulo 1 nos dice, aleluya, que el pueblo de Dios no fue esclavo hasta que murieron José, todos sus hermanos y esa generación entera. Lo puede leer después, Éxodo capítulo 1. Amén. So, vamos a ver el último que murió, Leví. Amén. Y Leví, aleluya, cuando él murió, nos dice, aleluya, la palabra, que él tenía 137 años cuando él murió. Amén. Y vamos a ver que esto vienen siendo 309 años después de la promesa. Amén. 309 años después de la promesa. Y nos damos cuenta, aleluya, que de 309 a 430 vienen siendo, ¿cuánto? 430 menos 309, 121 años. Solo israelitas, le dije que lo iba a investigar un poquito, los israelitas fueron esclavos en Egipto por ahí de 121 años.
Amén. No por 400 años, pero por 121 años. Ahora, ¿cómo sabemos que cuando Leví muere es 309 años después de la promesa? Leví tenía aproximadamente 4 años más que José. Amén. Leví es el tercer hijo de Jacob y lo podemos ver, aleluya, en Génesis. Vamos a Génesis 29, 34. Génesis 29, 34. Amén. Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Amén. Sabemos que esta es Lía. Si lee el capítulo entero, esta es Lía. Aleluya. Que Jacob no la pidió, pero por las costumbres, aleluya, se le dio a él como su primera esposa. Amén. Y ella fue Rebeca, Rachel, Rebeca, es Rebeca en español, Rachel. Amén. Rebeca, ella no podía tener hijo, era estéril al principio. So Lea empieza a tener los primeros niños. Y ella tuvo, aleluya, después de haberse casado con Jacob, tuvo un niño, un periodo de 1 año, tuvo otro niño, un periodo de 2 años, y tuvo otro niño que viene siendo un periodo de 3 años. Amén. Ahora, ¿cuándo nace José? Amén. ¿Cuándo nace José? Vamos a ver en Génesis 30, 25. ¿Cuándo nace José? Dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Amén. Cuando Rachel había dado a luz a José. Ahora, algunas cosas que muchas personas no saben, yo no lo sabía esto, es que si vamos a Génesis 29, ya vamos a terminar casi. Aleluya. Génesis del 29, del 25 al 28. Amén. Pensamos que Jacob se le dio a Lía. Amén. Pensamos que después de él haber trabajado por 7 años, se le dio a Lía. Y que después él trabajó 7 años más por Raquel. Amén. Pero si vemos la palabra, nos damos cuenta que él recibió a Lía y a Raquel solo con 1 semana de diferencia. So, después de haber trabajado 7 años, amén, él recibe a Lea, y después de haber pasado 1 semana, él recibe a Raquel. So, por Lea, él pagó los 7 años, pero por Raquel, aleluya, él tiene, aleluya, que trabajar 7 años, pero él recibe a Raquel antes de trabajar esos 7 años. Y por eso tenemos que prestar mucha atención a la palabra. Dice, venida la mañana, he aquí, el verso 25 del capítulo 29 dice, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta. Amén. Cuando se casaban tenían que, por juramento, cumplir 1 semana juntos.
Amén. Entonces Labán le dice, cumple la semana de esta. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas. Ve, en el futuro, hagas, ¿verdad? Conmigo otros 7 años. So Labán le dice, no es nuestra costumbre, amén, darle no es nuestra costumbre darle la menor antes que la mayor. Por eso él lo engañó y le puso la mayor. Pero él le dijo, cumple tu semana y a la semana te daré la otra y tú vas a hacer 7 años más por ella. A los 7 años él recibe a Lea y recibe a Raquel. Y por eso Lea empieza a tener niños. Ella tiene los primeros 3 niños, pero acabamos de ver que cuando se cumplió el segundo periodo de 7 años, vimos, aleluya, podemos ir para atrás y vemos Génesis 30, dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Después de cumplirse los 14 años, José había acabado su trabajo y él quiere ir a su tierra, pero sabemos que él se queda por otro periodo para ahora obtener posesiones materiales. Amén. Lea da a luz a Leví 3 años después de estar casada con José, y al final de esa temporada, de esos 7 años, o 4 años después que Leví nace, viene a dar Raquel a luz, aleluya, a su hijo José. Amén. Es algo un poquito difícil, pero aleluya, lo puede estudiar después. Solo esto para comprobar que Leví tenía 4 años, le llevaba 4 años a José. Si murió Leví a los 137 años, amén, y le llevaba 4 años a José, ya José estaba muerto, pero si José estuviera vivo, José hubiera tenido 133 años. Amén. Y si José murió a los 110 años, vamos a traer nuestra calculadora, 133 menos 110, vienen siendo 23. Comprobamos 286, o si sumamos 286, nos damos cuenta que cuando Leví murió fueron 309 años después de recibir la promesa. Ahora, cuando Leví entró a la tierra de Egipto, amén, cuando Leví entró a la tierra de Egipto, José tenía 39 años, amén. Sabemos que él le lleva 4 años a José, él tenía 43 años y ya él había tenido su hijo. Un hijo muy importante de Leví es Coa, porque solo los que vienen de Leví, que son hijos de Coa, son los sacerdotes que administran en el templo. Los hijos que no son hijos de Coa, pero vienen de Leví, eran músicos y administraban en el templo, pero no eran sacerdotes. Como él tenía como 43 años cuando entró a la tierra de Egipto, Leví tenía 43 años, ya él tenía su hijo Coa, su hijo estaba pequeño. Eso significa, la palabra del Señor nos dice que Coa murió a los 133 años, lo puede buscar en el libro de Éxodo. Eso pone a Coa como algunos 347 a 349 años. Por el tiempo no voy a ir a los versículos, sé que le ha tomado mucho tiempo, aleluya, en esta noche, pero eso pone a Coa, aleluya, al tiempo de 347 a
349 años después de la promesa. Sabemos que Moisés nació 350 años antes de la promesa. ¿Por qué? Porque Moisés nació, Moisés salió de Egipto y sacó al pueblo de Egipto a los 80 años. Si eso sucedió a los 430, 430 menos 80 vienen siendo 350. Moisés nació a los 350 años. Aram es el padre de Moisés. Aram es el padre de Moisés. Aram muere a los 137 años. Amén. Está en el libro de Éxodo. Aleluya. Y vemos que los israelitas salen de Egipto cuando Moisés tiene 80 años. Amén. Y solo no entré en la matemática y el detalle de aquí, pero por el tiempo, por respetar su tiempo, yo sé que es mucho, pero creo que hemos comprobado, aleluya, hemos ido usando la palabra de Dios, no lo que un hombre piensa, no lo que el hermano Rona piensa. Hemos usado la palabra de Dios para comprobar y matemática que viene de Dios, por más que los científicos quieran enaltecerse, la matemática, aleluya, la creó Dios. Amén. Y la matemática para poder ver, aleluya, que desde que Abraham recibió la promesa hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron 430 años, aleluya, y que la persecución empieza 30 años después, aleluya, de que Abraham recibió la promesa. Y por eso a los 430 años que ellos salen de Egipto, han pasado 400 años de persecución. Y si alguien le pregunta cuántos años ellos fueron esclavos, no 400 años, pero por un promedio de 121 años. Amén. Y cuando le dé estos slides, van a ver, aleluya, que tengo, aleluya, una chart que enseña los tiempos desde que Abraham nace hasta que Abraham recibe la promesa, hasta el Éxodo. Y tengo otra que habla y enseña de los 400 años de persecución. Amén. Aleluya. Sé que es mucho. Amén. Lo amamos a todos en el amor de Cristo. Que Dios lo bendiga. Aleluya. Y lo ayude cada día en el medio de lo que estamos viviendo. La paz de Cristo a todos mis hermanos.